Hola, ¿qué tal? Lindo día, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. Hoy tenemos una invitada, su nombre es Karina, y tal como lo dice el título, hablaremos de el arte de transformar tu dolor. Este video fue hecho con toda la intención de aportar algo positivo a tu vida. Quizás tú estás pasando por otra situación dolorosa donde no sabes cómo seguir adelante o sientes que tu vida no encuentra la salida. Quizás en esta historia tengas o encuentres alguna motivación donde compares tu experiencia de vida con la que escucharás y le des el valor a todo lo que tienes y vives. Le daremos la bienvenida a nuestra invitada. Hola Karina, bienvenida a mi tiendita cósmica. Hola, mucho gusto. Es un honor pues estar aquí en tu canal contigo, querida Bella, poder compartir en tu canal y a tu querida audiencia pues mi historia, ¿no? Cómo fue mi historia en el duelo, cómo fue de ese dolor, cómo transformé ese dolor en amor, en armonía, cómo recuperé esa parte de la esencia que tenemos nosotros, todos los seres humanos, y darme cuenta, ¿no? De que pues la vida, por muy dolorosa que sea, nosotros somos los maestros y los arquitectos de nuestra vida y podemos hacer de ellos un arte, ¿no? Pero siempre y cuando uno así lo desee. ¿Puedo dar inicio? Karina nos va a narrar su experiencia de vida donde un hijo suyo trascendió. Sí, adelante, Karina. Bueno, empiezo por contarte que fue hace 5 años, mi segundo bebé hizo su transición, él tenía 11 meses. Fue muy difícil, ¿no? Porque tener a un bebé totalmente sano, saludable y de repente que te den un diagnóstico que él ya estaba en su etapa pues muy crítica, ¿no? Pero tú siempre lo vistes pues muy saludable. Entonces, desde ahí empezó toda esa parte, ya eso ya había comenzado ese duelo, pero yo pues desconocía que eso también era parte del duelo, ¿no? Saber y vivir todos los días con esa angustia de saber que a lo mejor ya no iba a despertar. Entonces, cuando él hace su transición hace 5 años, pues fue algo muy, muy doloroso porque uno como madre pues siempre tiene esa esperanza pues de que van a estar aquí con nosotros, ¿no? Y uno empieza a soñar y a hacerse tantas ilusiones, pero pues la realidad no fue así, la realidad fue totalmente distinta. Cuando él hace su transición, pues viene esa parte más difícil, ¿no? Todo ese dolor, todo eso que va desencadenando, como la depresión, y cuando llega la depresión no fue así como de que llega y te habla y te toca la puerta, solamente entró y fue una etapa tan oscura de mi vida en el cual, bueno, yo empecé luego con medicaciones porque el insomnio cada vez se fue haciendo más agudo y y cuando uno está en duelo, pues uno como mamá hoy sí, no se enfoca en uno mismo, nos enfocamos mucho en esa parte del dolor, que nos olvidamos de nuestra salud y que es algo muy importante. Si uno no cuida su salud, se va deteriorando poco a poco y eso fue lo que a mí me sucedió. Llegó al grado de que pues empezar a tomar medicación para poder dormir, pero el medicamento no, llega un momento en que tu cuerpo ya sabe toda esa medicación que le estás dando Se y ya acostumbra, no te ¿verdad? ayuda. Exacto. Así es, se acostumbra y tú ya, hoy sí, vives en un piloto automático porque ya ni la medicación te ayuda hoy sí, entre comillas,
a superar el dolor, ¿no? O sea, entre comillas, porque pues así te den la mejor medicación, el mejor tratamiento, eso no es algo que lo va a curar un medicamento, es un trabajo que nosotras tenemos que decidir, eh, trabajarlo mentalmente, porque tampoco es físico, sino es algo mental que nosotros tenemos que trabajar para poder salir de ese dolor que estamos viviendo. Yo no digo que eliminemos el dolor, sino que ese dolor poco a poco nosotros lo vayamos transformando en amor. Y yo respeto muchísimo, muchísimo el duelo de cada persona. Sí, No se trata de eliminar el dolor, ¿verdad? Y cada duelo es totalmente distinto. El dolor correcto. es el dolor para todos, pero cómo lo vive cada quien es muy distinto, ¿no? Es correcto porque hay personas que muchas veces te dicen, ay, pero es que pues ser un bebé no es lo mismo, como si alguien pierde como a una persona adulta o X, ¿verdad? Porque yo también he tenido mis experiencias de vida y he escuchado esas palabras, pero en realidad el duelo es el duelo y yo creo que cada persona tenemos nuestro propio proceso, cada quien vivimos un duelo de diferente manera, unos podemos ser más sensibles que otros, cargamos con emociones diferentes y tienes toda la razón, aquí todo se trabaja. Aquí solamente se avanza cuando lo trabajas tanto mentalmente como internamente, porque no es lo físico, sino lo interno y lo mental. Adelante. Así es, perdón, así es. Desafortunadamente, bueno, vivimos en una época en el que ahorita la vida todo es a prisa, ¿no? Quisiéramos que el dolor, porque a mí yo también lo viví, yo decía, ¿cuándo va a desaparecer? A mí me Exacto. dijeron que más unos 5 o 6 meses, un año, o sea, yo iba a estar bien. Ajá, Y en lugar de eso, pues fue empeorando, ¿no? Fue ajá. como que se fue haciendo más agudo, hasta que la medicación, como lo vuelvo a repetir, ya no podía con mi cuerpo, o sea, yo ya no podía. Y llega ese momento en el que trabajas tanto la mente, pero de todo lo que uno hace, ese trabajo mental, lo enfocamos en el dolor y gastamos tanta energía mental que esa causa llamada pensamiento lo hacemos efecto en nuestro cuerpo y como es un cuerpo totalmente deteriorado. Vino la ansiedad, vino acompañado de angustia, de una depresión más severa, al grado de que, o sea, yo quería también pues morirme. Yo decía, yo quiero irme porque ya no puedo más con esto, ¿no? Entonces, Sí, eh, aquí es cuando mi cuerpo me pasa así como dicen, acá te pasa la factura, ¿no? De que ya no podía más, ya no podía con tanto, hoy sí, la depresión, más aparte los pensamientos bien caóticos que yo tenía todos los días, porque eso era de todos los días. Entonces mi mente ya no tenía un descanso. Y cuando llega ese momento crítico, eh, yo estaba a punto de decir, aquí yo no puedo más. Yo me acuerdo que esa noche yo me pregunté muchísimo, ¿no? ¿Qué será de mi bebé allá? ¿Quién le da sus papillas, su biberón? Porque o sea, era muy comelón. Dije, ¿quién te da o quién te abraza cuando tú te vas a dormir, no? Entonces al otro día muy temprano ocurre algo bien, bien hermoso porque estaba yo desayunando con Diego, que es mi niño el mayor. Él ahorita ya tiene 9 años. En ese tiempo pues él tenía como 3 años y medio y me dice, tengo un mensaje de Pepe para ti, ¿no? Y yo así como que, pues entre un poco contenta y un poco así como que, a ver, entonces dame tu mensaje y me dice, es que dice mi hermano que allá donde está, ya ella no le duele nada y él es feliz, ¿no? Entonces, cuando me da esa noticia, pues yo así como que, ¿y cómo te lo dijo, no? ¿O cuándo ajá. te lo dijo?
me dijo, y voltea, estábamos desayunando, y voltea a ver y le dice, te dije que mamá no nos iba a creer. Entonces, cuando eso pasa y yo me quedo sorprendida, porque uno como adulto tiene tantas creencias, y no sé, en el entorno en el que uno se desenvuelve, pues no te hablan de estas cosas, ¿no? Y que si eso pasa es porque me tocó escuchar cuando una persona me dijo, es que su hermanito se lo quiere llevar, ¿no? Y yo así como que, pues mi bebé nunca fue un monstruo como para decir que se lo va a llevar, ¿no? Ajá. Entonces, yo probando eso que él me había comentado, y le digo, pues dile, a ver, que te diga cómo es allá donde está él, ¿no? Ajá. Y me dice, pues pregúntaselo tú, porque él está aquí, ¿no? Y me dice que, que eso a mí me iba a tocar saberlo cuando yo tuviera que partir. Cuando a mí me tocara partir, yo iba a saber cómo es ese lugar, ¿no? Ajá. Pero que pues allá estaba bien. Entonces fue como que esa parte, como que yo quería escuchar eso, ¿no? Como que las madres, no sé si a todas, pero a mí en lo personal me sucedió que yo, a mí lo que me preocupaba, yo estaba consciente de que él ya no iba a regresar y que él ya había hecho su transición, pero a mí lo que me preocupaba era que él allá donde estaba estuviera bien, Ajá. ¿no? Sí. Eso era el dolor. Cuando llegué a la raíz de ese dolor, empecé a buscar más ayuda. Empecé a buscar ayudas, entré al grupo de duelo, también fui a algunas terapias de psicología, tuve también unas terapias de tanatología, que fue lo que me ayudaron a tener un avance en este proceso de duelo, ¿no? Porque pues tú y yo sabemos que el duelo pues no es algo lineal. Hoy podemos Correcto. estar acá en la cima de la montaña, ¿verdad? Ajá, Y correcto. mañana amanecer al Exacto. pie de la montaña. Y es correcto. Entonces, Y lo que tú comentabas, o sea, es correcto de que en estos casos que son muy fuertes, de acuerdo a cómo lo viva cada persona que tiene un duelo o que vive un duelo o que vive una situación muy difícil que siente que no puede con ella, es importante siempre tomar una terapia, recibir una ayuda para sacar, digamos, para mover nuestra mente, que a veces está anclada solo en un punto. Y cuando tomas una terapia es como que si expandes un montón de ideas, o sea, llegan diferentes ideas donde tú dices, eso no lo podía ver antes. Y puede ser muy importante el tomar una terapia para que te ayude a avanzar. así es. Entonces, yo empecé con esas terapias, sí me ayudaron, la verdad. Ujú. Soy muy honesta, me ayudaron muchísimo, pero había algo dentro de mí que me hacía falta, ¿no? O sea, entender esa parte, porque cuando tomo las terapias empecé a tener claridad, Ajá. pero aún había algo que yo no comprendía, ¿no? O sea, a ver, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿O por qué de la muerte? ¿Por qué me daba miedo? Porque, a ver, cuando a lo mejor hay muchas madres que puedan identificarse conmigo, porque a mí me quedó muchísimo miedo. Yo antes era una persona pues muy segura, y después de eso a mí me daba miedo hasta asomarme por la ventana. Era un miedo terrible que por más que yo lo trabajaba, pues no podía yo salir de ese miedo. Ujú. Yo prefería mil veces estar en casa y para que no me quitaran o no le pasara nada a mi hijo el mayor, porque como ya sabía lo que se siente hoy sí, entre comillas, Sí. perder a un hijo, Ajá. ¿no? Fue algo muy, muy doloroso. Entonces, una persona muy cercana a mí me invita a un taller, y ahí fue donde conozco a mi maestra del diplomado en aplicación mental. Es un método que te ayuda muchísimo a trabajar los pensamientos, la mente. Entonces, llegamos a ese punto, llego a ese punto del diplomado y empezamos a ver el tema de la muerte, ¿no? Ajá. Vida y muerte. Ajá. Entonces, cuando llegamos a ese tema, sucede algo bien, bien, bien padre, ¿no? Porque yo le llamo bien padre, aunque a otra gente dice cómo le va a llamar algo hermoso a esa parte, ¿no? Pero la realidad
cuando nos damos cuenta de que en sí la muerte no existe, sino que nuestra esencia o esa chispa divina fue la que le daba vida al cuerpo, ¿no? Le dio vida al cuerpo, el cuerpo de Pepe, pero cuando hace su transición en sí, vamos y colocamos el cuerpo, la materia, a donde lo tenemos que ir a dejar, Ajá. pero en sí, su esencia de él se volvió eterna, porque cuando él hace su transición, obviamente es para seguir una evolución él. Y cuando hace esa transición, él no solo él hizo su evolución, sino que yo también como su mamá, porque aún sigo siendo su mamá, aunque Sí. físicamente no esté conmigo, Sí. sigo siendo la mamá de él, hace su transición, yo empiezo también esta evolución, ¿no? Empiezo a tener más claridad y empezar a entender ese proceso. Fue cuando me di cuenta que mi dolor no era yo el dolor, sino lo que yo hacía con ese dolor que él había dejado, que entre comillas había dejado, porque yo no quería hacerme cargo de esa etapa que yo estaba viviendo, ¿verdad? Pero cuando yo empecé a hacerme cargo de esa etapa y de, entre comillas, de este sufrimiento, empecé a trabajar mucho, 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 en lugar de decir, es que él murió, él hizo su transición y lo platicábamos en casa y con mi hijo porque pensé que nada más era yo la que había perdido a mi hijo, pero en realidad no. Diego había perdido también a su hermano y él también estaba viviendo el duelo de hermano, ¿no? Y su papá de Pepe también estaba viviendo ese duelo, pero a veces uno es tan egoísta que solo nos enfocamos en nosotras, ¿no? Se olvida de los demás que también están viviendo el mismo proceso, pero de acuerdo al papel que cada quien lo toma o tiene en la familia. Así es. Entonces un día me reclama Diego y me dice, está bien, yo sé que tú lo extrañas, pero yo también lo extraño, yo también soy su hermano, ¿no? Entonces yo así como que me cae el 20 y digo, sí es verdad, cuando nadie te dice que cuando muere un hijo y tienes pues hermanos y él tiene hermanos, nadie habla de ese duelo, del duelo de hermanos, ¿no? Nadie lo habla. Entonces mi trabajo tuvo que ser doble o triple para poder yo ayudarlo a él a entender el proceso, porque él lo sabía, lo más chistoso es que él lo sabía, porque a través de Diego, o sea, Pepe me fue indicando las etapas cuando él ya se tuvo que ir, cómo llegó a esa luz, cómo llegó al lugar donde él ahorita habita, ¿no? Que me dijo, es como si fuera una maletita, ¿no? Y lo platicábamos y ahorita lo conversamos y a veces hasta nos reímos, ¿no? Agarró su maletita pequeñita y dice, envolvió pañalitos y se fue, ¿no? Pero al inicio no fue así. Entonces, todo es un proceso. Toda esa transformación que fui teniendo, pues no fue de la noche a la mañana. Apenas yo hace un año empecé con el diplomado y me ha ayudado muchísimo a seguir entendiendo, porque sigo evolucionando y sigo razonando varias partes del duelo, donde somos nosotras las que hacemos intenso el dolor. Sí. Porque a veces algunas, no sé si te ha pasado, pero a veces uno sé que le pone la intención o la emoción. Correcto. Pero lo estamos mal enfocando. Uh-huh. Mal enfocamos la emoción. Y yo ahora en vez de decir es que él murió y él sufrió, no, él hizo su transición porque es un proceso natural. Correcto. Y si eso no los hubieran, ¿no? Y si eso no los hubieran enseñado, sí, en la escuela, porque en la escuela nos enseñaron la plantita, ¿no? Nace, crece, va y va a tener frutitos, ¿no? Sí. Y nosotros nos quedamos con esa idea. Pero si nos hubieran enseñado la realidad cuál es, puede que nazca, puede que no nazca, puede que nazca y esté 5 minutos respirando y haga su transición y el proceso sería yo creo que menos doloroso, ¿no?
menos doloroso porque seríamos seres más conscientes. Sí. Pero la realidad es que no es así. No nos enseñan y bueno, yo creo que por eso es que es tan doloroso, por el apego al familiar, al hijo, al hermano, al padre. Entonces, como no nos enseñan cómo reaccionar a todos esos dolores o emociones o apegos, cuando hay una transición, pues solamente conoces el dolor y piensas que es la única salida y puedes llegar a estar anclado en ese dolor por años, años, no 5 meses, no un año, por años. Y ya después hacerlo como victimismo. O sea, ni siquiera te das cuenta de lo que le estás haciendo a tu mente, porque solamente se nutre de dolor y de victimismo. Así es. Y cuando nos enfocamos todo en la parte del dolor, el desgaste no es tanto físico, porque razonaba esa parte, no era tanto físico lo que a mí me estaba afectando, era un cansancio mental, era mucho agotamiento mental, ¿no? Entonces, y obviamente, pues eso el cuerpo se va deteriorando muchísimo, se va viendo cada vez pues más cansado, ¿no? Todo lo que el pensamiento que nosotros le damos a la mente, pues lo vamos Sí, reflejando en el cuerpo, tipo ¿no? Y por ende, físico, pues todas las personas que están a nuestro alrededor claro. empiezan también pues a sentir también más dolor, más frustración, más enojo, el de a ver por qué se fue, por qué tuvo que pasar esto, Ujú. por qué el otro. Pero cuando uno se hace cargo de eso y uno deja de victimizarse, porque yo fue cuando yo dije, ya no más, o sea, sí me duele, quiero vivir este duelo, sí lo quiero vivir, pero ya no así, o sea, quiero algo, pues, que duela menos, yo decía, no, ya no quiero que me duela tanto. Entonces, con mi diplomado, empecé a transformar mucho eso. En lugar de enfocarme en el proceso cuando él lo vi en ese hospital, así, este, saliendo de cirugía, empecé mejor a hacer una reprogramación mental y en lugar de ver esa parte, me enfocaba yo en el cuando él sonreía, cuando yo le daba de comer, y empecé a cambiar toda esa energía, me empecé a cargar más energía, tomé la decisión de dejar los medicamentos porque el doctor también ya me lo había dicho, te van a hacer daño porque no es algo que tú requieras, tienes que trabajarlo, dicen la mente, también hasta los doctores te lo dicen, Ujú. porque ellos saben que va a llegar un momento en que tu cuerpo reconoce el medicamento y ya no te va a funcionar, ¿no? Sí, como todo. Entonces, entonces todo eso pues tuve yo que ir dejando, soltando el medicamento, empezar a tomar cosas más, suplementos más naturales que sí nutrieran mi cuerpo. Y eso también es algo muy fundamental en el duelo. Yo desconocía que el duelo, en la microbiota de nosotros, los que estamos viviendo duelo, sufre una alteración pues muy grande, ¿no? Entonces, por eso viene mucho la ansiedad y es de comer, comer y no comer cosas saludables, sino comer muchos azúcares, muchos carbohidratos, porque Ajá. yo era lo que quería. Si yo iba a comer, pues era comer muchas harinas, ¿no? Ujú. Entonces, por la microbiota de que se ve en desequilibrio. Ajá. Y eso también uno lo aprende, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta que en el duelo no solo es dolor, que también hay aprendizaje, fue cuando dije, bueno, no soy ese dolor, sino lo que estoy haciendo con él. Empecé entonces a escribir muchísimo, llevar un diario. Eso también los diarios ayudan muchísimo. Todos los días yo escribía en las noches, escribía, a ver, hoy qué hice con ese dolor. Hoy el dolor fue menos, pero ¿por qué fue menos? Porque me enfoqué en cosas como el agradecimiento, ¿no? La gratitud es parte de también sanando el duelo. Le agradecía todos los días haberme dado esos 11 meses de aprendizaje, porque a partir de que él hizo su transición, el aprendizaje fue el doble, aprender a agradecer.
también a retomar esa parte de ese amor, ¿no? Porque nosotros en sí estamos dotados de todo, de amor, pero lo vamos olvidando en el transcurso que nosotros nos vamos desarrollando, en ese entorno en el que nos vamos desarrollando, pues nos van enseñando que todo es material, que lo que importa son los títulos, lo que tú logres a lo mejor en construir una empresa, pero no te hablan de esa parte, ¿no? Esa parte que tú ya traes al nacer, esa parte que es nuestra esencia de vida, el amor. Y no hablo del amor hacia pues en sí hacia tu hijo o hacia tu pareja o hacia ti misma, sino la esencia que nos da a nosotros, esa parte de ser pues empáticos, de ser amables, de seguirnos desarrollando en este plano, porque a eso venimos, a desarrollarnos, a aprender, a vivir, pero vivir en felicidad, vivir con abundancia, porque nosotros somos totalmente plenos y abundantes, ¿no? Entonces, cuando empecé a llevar ese diario, empecé a notar, es que hoy me conecté, hoy hice mi meditación y vi a Pepe en esa meditación y le di las gracias. Entonces, me di cuenta que todo eso transformaba mi día, me llenaba de gratitud y por ende sucedían cosas maravillosas. Pero cuando, es que hoy me enfoqué en que cómo él, si estará bien allá donde está y si está sufriendo, todo mi entorno se veía afectado porque yo me llenaba de tristeza, ¿no? Entonces, es muy importante que cuando uno está viviendo ese proceso, uno busque ayuda, porque a veces uno busque ayuda y que uno tenga ese deseo de transformar esa etapa dolorosa y la transforme uno en algo, pues en algo maravilloso, en algo correcto, regresar a la esencia del amor, ¿no? Vivir ese duelo, pero desde el amor. Sí, era lo que yo te iba a mencionar o que tú iniciaste comentando, es no olvidarnos del amor propio, porque desde ahí parte qué es lo que vamos a mostrar a nuestro entorno, en este caso tú a tu hijo mayor y a tu esposo. Y si no existe o si no empiezas con el amor propio y te anclas en la culpa, porque desafortunadamente cuando pierdes a un hijo, eh, en este caso un bebé pequeño, muchas veces los padres podemos llegar a sentir culpa, porque y si hubiera hecho yo esto, y si yo hubiera hecho lo otro, entonces te anclas tanto en la culpa que te olvidas del amor propio, de ti mismo. Entonces, como tú bien dices, creo que es bien importante desde que te levantas, qué es lo que pones en tu pensamiento, en tu mente, qué es lo que vas a hacer o tener una rutina programada para recordarte de ese amor propio y de lo que te vas a dar a ti mismo y a tu entorno. Sí, así es, claro, porque algo que tú comentas, el dolor, ojalá solo fuera dolor, pero pues viene acompañado pues de la culpa, de la ira, todo esos amigos del dolor, porque es que yo en el diario escribía son los amigos del dolor, pero enemigos míos, porque pues eso un día más, ¿no? El dolor de ese duelo, pero aparte esa culpa, lo que tú decías, a ver, ¿por qué me pasó a mí? No fui buena madre, no supe cuidarlo bien, ¿y por qué lo tuve que llevar ahí a ese hospital a que le hicieran esa cirugía? A ver, ¿por qué tuve que hacer esto? ¿Por qué lo hice? Entonces, yo quería respuestas, pero nadie me las iba a dar. Las tenía yo que encontrar yo misma aquí adentro, ¿no? Y es hacer un viaje adentro de ti y no se hace de un día para otro. Y es mucho trabajo lo que uno tiene que hacer para poder salir de eso, ¿no? Soltar esa culpa, porque los apegos, lo que tú comentabas, esos apegos que no deberían de existir, pero sin embargo
uno es lo que más atrae, ¿no? Ujú. Esos apegos y es lo que más cuesta Así es. soltar. Yo decía, ¿y si suelto? Si yo sonrío, voy a soltarlo a él, voy a soltar yo decía, voy a soltar los recuerdos de Pepe. ¿Y qué va a decir la gente, no? Que me vea sonreír y mira, se perdió a su hijo y ya está sonriendo. Y sí lo hice. Y cuando eso sucedió, Diego me dice, oye mamá, dice Pepe, que así debería ser todos los días, sonreír. Porque para eso nos quedamos, tú y yo, dice, aquí en este mundo, para vivir y ser felices. Entonces, eso, en mi diplomado, cuando tocamos el tema de muerte y vida, mi maestra nos vuelve a decir que la verdadera esencia de la vida, de estar aquí en este plano, es vivir y ser felices. Y yo digo, me quedé un poco así, muy pensativa y reflexionando. Dije, toda esta información ya la tenía, pero se me hacía difícil creerlo, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo me dicen que yo venga, que siga viviendo después de este dolor y de ver también el entorno exterior, que hay muertes, que hay esto, que hay el otro, y tantas cosas? ¿Cómo decir que yo siga viviendo y sea feliz viendo tanta, entre comillas, tanta desgracia en el exterior, ¿no? Sí, correcto. Entonces fue como que empezó otra vez esa dualidad entre regresé otra vez al duelo y volví otra vez a la armonía, porque como lo decíamos en un principio, el duelo es eso, estar en la montaña, pero el otro día puedes estar al pie de la montaña, ¿no? Así. Pero cuando tú haces tu trabajo y lo haces y eres muy consciente de todo ese trabajo y de que tú tienes ese deseo de seguir honrando la memoria de ese ser querido, pero no desde el dolor, sino desde el amor, empiezas a trabajar muchísimo y a olvidarte hoy sí de ese dolor y empiezas a transformarlo en amor. Y fue lo que yo hice. Yo dije, voy a honrar su memoria como él era, sonriente. Él era muy sonriente, era muy feliz y así lo hago. Hoy en día ya no hablo tanto de él como algo y es que hizo su transición y no, siempre nosotros ahora hablamos y decimos que él es eterno, ¿no? Claro. Porque somos seres eternos. Y eso nada más tú y yo lo sabemos, nos los enseñaron también en la escuela, cuando decían que la materia, la energía, no se crea ni se destruye, ¿no? Solo se transforma. Correcto. Y nosotros somos eso, ¿no? Y yo precisamente aquí en este canal he hablado mucho de que recordemos que todos somos energía. El ser humano, o sea, estamos hechos de energía. Y pues recordar siempre eso, que somos eternos. Sí, así es, somos seres buenos, plenos y eternos. Y sin embargo nos han hecho creer que somos más materia. Pero Así. la realidad no es así, ¿no? Y entonces así es como tú tomas toda esta historia, así es como la transformaste. Sí. Esta fue como el arte de transformar tu dolor. Así es. Y le puse el arte porque no es que uno esté haciendo arte con el dolor, sino el proceso. Uh-huh. El proceso ese es el arte, ¿no? Es como el artista tiene un lienzo en blanco y él a lo mejor sus primeras pinceladas van a ser pues muy oscuras, muy gruesas, cuando está aprendiendo, está uh-huh. iniciando en uh-huh. a pintar, ¿no? Pero conforme se va puliendo, va practicando, hace unas creaciones hermosas y maravillosas. Entonces, eso es hacer del proceso un arte. No a decir es algo doloroso, hacerlo un arte. Y también eso le da ese mensaje al pensamiento de decir que esto no es doloroso, que en ese proceso
hay mucha armonía, y eso era lo que yo buscaba, porque ya no quería andar así. Imagínate todos los días despertarte con dolor de cabeza, con ansiedad, con esa ira, con esa culpa. Es muy desgastante. Yo decía, ya no quiero más de esto, ya no quiero y no quiero. Entonces, por eso hice mucho trabajo mental, y lo sigo haciendo todavía. Sí. Sigo trabajando en ello, para seguir puliendo todo este proceso, porque lo que sí te puedo decir es que el dolor no forma parte de la armonía. La armonía está acompañada de felicidad, de gratitud, pero no del dolor. Entonces, yo pues sí les invito a las mamás que busquen ayuda, que platiquen de lo que ellas están viviendo, de lo que ellas están sintiendo, y que cualquier comentario, porque sí ha habido gente que luego te hacen comentarios, Sí. pues muy crueles, Sí. no muy rudos, pero no enfocarse en eso, enfocarse solo en lo que ellas están sintiendo, que vivan su duelo, pero que busquen ayuda. Sí. Porque entre más se tarden en buscar ayuda, el duelo se va volviendo más caótico, y no esperen a llegar pues, hasta en situaciones muy graves, ¿no? Y lo digo porque he platicado con otras mamás y han llegado a situaciones muy difíciles, y digo, pues imagínate, sé que perder un hijo pues no es fácil, pero también sé ahora que es un proceso natural y que no debería ser tan doloroso como nos los han, nos los han, Pues, ¿cómo te digo? Nos los han pues nos han dejado, pintado, ¿no? ajá, exacto, nos han dejado creer que es así, sin enseñarnos o, sí, sin enseñarnos que es un proceso natural y que es muy importante siempre buscar ayuda y que tenemos que abrir nuestra mente a todo, porque a nadie o sea, a nadie vas a hacer sentir mejor, o sea, a nadie le vas a dar gusto si la mamá que perdió un bebé, un hijo, sonríe hoy, mañana, en un mes. O sea, es un proceso que cada quien lo va a vivir de diferentes maneras. Es importante de quién te rodeas, porque muchas personas te pueden aportar cosas positivas, de quién te rodeas, o sí, de quién te va a dar un buen consejo, cómo seguir, qué paso seguir, aunque pues sabemos que el proceso de cada persona que pierde a un hijo es totalmente diferente, pero pues yo te agradezco mucho por todos los consejos que tú de tu experiencia de vida nos estás dando, para que ojalá que alguna persona que nos esté escuchando, no solamente de perder un hijo, pero hay muchísimas cosas que pueden estar viviendo y que nos estancamos tanto en esa mente como en un solo puntito, que no queremos abrirnos a tantas maravillas que hay, donde puedes transformar tu mente positivamente. Sí, y más que nada me di cuenta algo que tocabas. Eh, Cuando nosotros pasamos sí, de esto al otro punto, es el miedo, al miedo a salir de lo conocido. Llegar a un lado desconocido, híjole, es mucho miedo. Sí. Y abrir la mente, pues toma su tiempo. Hay que trabajarlo muchísimo para poder aceptar, ¿no? Porque tanto tiempo que nos han dicho que pues morir, hasta ahí se termina todo, tú te la crees tanto, tu mente se la cree tanto, que tú dices, a ver, si yo salgo de esto conocido, de este concepto conocido, y me abro el desconocido, que él es un ser eterno, y que él, al hacer su transición, nunca murió, sino fue el cambio de un estado mental a otro estado mental.
no lo creo y me niego a creer porque ¿cómo? Si me lo dijo mi entorno muy cercano, me dijo que con la muerte ahí se acaba todo, ¿cómo voy a creer algo que me está diciendo, me está enseñando otra persona extraña, ¿no? Es muy difícil, pero también ahí está nuestro libre albedrío de elegir. Sí. Porque nosotros podemos elegir, o me quedo acá estancada en el dolor, o suelto y avanzo. Y avanzo, así es. Pero que uno lo decida, porque a veces uno puede estarle diciendo a unas personas, mira, pasa esto, mira, sí lo vas a lograr, yo sé que tú puedes, eres plena, pero la persona dice, no, yo no voy a salir de esta, sí. porque mi bebé lo era todo. Ok, tu bebé lo era todo, tanto, que te, oye, como tu amor propio, entonces tú no tenías amor propio. Y si no tienes amor propio, no puedes o no pudiste haber querido a tu bebé. Porque primero me tengo que dar amor yo y debo estar pues suficientemente saludable yo para poder acompañar en el proceso pues, a las personas que están en mi entorno. Y fue donde me di cuenta que dije, bueno, ¿cómo yo decía amar tanto a mi bebé si ni siquiera yo misma me quería? Porque en el momento en que yo dejo que todo se vaya, todo mi cuerpo sufra y todo, y mi mente, no estás teniendo amor, porque el amor no se trata de eso. Entonces, cuando me di cuenta de eso, empecé otra vez a retomar, a hacer meditaciones, a hacer el yoga, empezar a cuidar mi alimentación, la nutrición. Hago todo ese cambio, me vuelvo a llenar de energía, empiezo a recuperar ese amor propio y mi hijo, el que está ahorita conmigo, también empieza a tener un cambio, ¿no? Porque las personas que están a tu alrededor también se enferman con esa vibración que uno hace. Claro. Que esa vibración le está mandando uno a ellos, entonces se enfermaba muchísimo, pero era parte de mis pensamientos que a él lo enfermaban, ¿no? Sí. Entonces es muy importante que nosotras sí vivamos nuestro duelo, vivamos nuestro dolor y busquemos ayuda y seamos conscientes, tomemos hoy sí esa parte que nos corresponde de responsabilidad a nosotras como mamás, porque no solamente es ser mamá y que cuando tu bebé haga su transición y decir, pues ya, aquí terminó, él hizo su transición y pues yo ahora no puedo más con este dolor y me voy, ¿no? Porque sí me ha tocado también saber de casos donde personas que, no, ya no puedo más con este dolor y me voy. Ajá, sí. O sea, ya. Y yo, oye, espérate, pero tienes a otro hijo, ¿cómo? No, es que ya no puedo, o sea, ya no puedo. Es como que si nada más fuera, esa persona fuera nada más tu único hijo. Pero ¿por qué? Me di cuenta porque yo también lo pasé, lo viví. Y pues yo estaba siendo egoísta, no me estaba haciendo cargo de mí, ¿no? de mis acciones, de mis pensamientos. Pero cuando tú te haces cargo de esa parte, empiezas a transformar esos pensamientos y dices, yo me hago cargo a partir de ahora de este proceso y lo voy a hacer ahora con amor. Entonces es muy importante que cada mamá viva su duelo, pero que sea consciente, que busque ayuda. Y algo que tú comentabas, muy cierto, rodéate de gente que te sume, no gente que te diga, oye, pues es que, ¿para qué lo llevaste allá? Sí. Porque a mí me lo dijo, ¿por qué lo llevaste? Oye, ¿y qué no te diste cuenta? ¿Y qué no sabías? Pues es que si ni los doctores se daban cuenta de que él nació así, si ellos siendo doctores no se daban cuenta, pues menos yo solo era su mamá. Yo no estudié medicina como para identificar esto, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí, porque es lo que la culpa es que tú y el señalamiento sí. Y eso no te deja avanzar, más te va llenando de ira, ¿no? De culpa y de enojo porque quisieras decir tantas cosas y no las puedes decir. Correcto. En su momento no las puedes decir, te las vas quedando y vamos llenando ese vasito, ¿no? Lo vamos llenando
hasta que se desborda el vasito, y es cuando suceden pues cosas pues muy lamentables, ¿no? Sí, así es muy Muy importante. La verdad es muy importante de quién te rodeas y lo que te suman, porque sí, desafortunadamente somos muy prontos para juzgar y a veces muy negativamente. sí, todo enfocado a la negatividad, ¿no? Y yo quería escuchar como que ese tipo de palabras decían, bueno, ok, hiciste lo que pudiste con los recursos que tenías, ¿no? Quería yo escuchar esas cosas, pero la realidad no. Es que tú lo Exacto. llevaste allá, es como diciendo, tú eres la culpable, ¿no? Entonces, sintiendo culpa y te agregan más culpa, es como que un túnel donde no encuentras luz, ¿no? Sigues Sí, caminando en lo oscuro, en lo oscuro, en lo oscuro, pero volvemos a retomarlo del inicio. La mente crea y se enfoca en los pensamientos que tú le dictas y pasa el efecto al cuerpo, ¿no? Y lo ves ujú, reflejado en el cuerpo. ujú, Entonces, es muy importante que seamos muy conscientes y que hubiera más información en cuanto a los temas de duelo, ¿no? Porque a veces nada más yo he escuchado muchos enfoques de la pérdida de un hijo, pero también los hermanos sufren muchísimo exacto, y no lo dicen, se lo exacto. aguantan porque ven a la mamá que ella es la que llora, que ella es la que sufre y Ujú, dicen, a ver, ¿cómo le agrego más sufrimiento, no? ajá, ¿Cómo es le verdad, agrego más? es verdad. Entonces, es muy importante pues buscar mucho apoyo para que nosotros podamos tener un duelo pues muy consciente, Y Karina, ya no doloroso. con toda esta experiencia o vivencia que tú tuviste, abriste un podcast. ¿Nos quieres hablar de ello? Sí, sí, en ese podcast, bueno, mi podcast se llama El arte del duelo, sale todos los martes a las 7 de la mañana y ahí como el nombre lo dice, el arte es, es un, es como si yo fuera un artista haciendo pinturas en un lienzo en blanco y les formo los colores, ¿no? ¿Cómo fue el color al inicio del duelo, que fue muy oscuro? Hablo también de los trazos muy gruesos, que es, pues, en forma muy metafórica, como si fuera, pues, la culpa, la ira, el sufrimiento, el resentimiento, y cómo esos trazos se fueron suavizando, haciendo líneas más delgadas, como en de hacer rayones, ahorita sí ya ahí empieza a formar paisajes hermosos. A eso le llamo arte, por eso le llamé a mi podcast el arte del duelo, porque el duelo me transformó a mí, en ahora esta nueva versión, en este nuevo modelo que tengo ahora, porque pues yo antes pues no era muy como que muy empática, pues ahora soy una persona más sensible, más empática, me gusta apoyar más, cada vez que puedo pues lo hago y sí les invito a que escuchen mi podcast, sale todos los martes a las 7 de la mañana y pues ahí también les voy dando herramientas, ¿no? Herramientas como por ejemplo esta que yo comenté del diario, hacer un diario, es algo muy saludable y ayuda muchísimo porque cuando a veces sientes que vas a regresar, cuando estás en ese proceso de transformación, la mente busca regresar al pasado conocido y mi pasado conocido era el dolor. Entonces iba yo a mi diario y repasaba algunas líneas y decía, ok, tengo que hacer este proceso, tengo que hacer este ejercicio y me voy para otra vez para seguir avanzando, no estancarme. Entonces ahí les voy dictando ciertas herramientas como el episodio de hoy, hablo, ¿no? De cómo fue, cómo fue que tuve yo que continuar con aquellas personas que hablábamos, en vez de que me ayudaran, me señalaban, ¿no? De que tú fuiste la culpable. Entonces ahí menciono algunas herramientas de
que fue tomar una decisión y decir hasta aquí. Si me lo dicen, cierro ciclo, porque es muy importante, es el cierre del ciclo. Cierro ese ciclo de esa palabra que escuché, la cierro y no la vuelvo a mencionar, la elimino y me quedo solo con lo correcto, ¿no? Entonces menciono ese tipo de herramientas como cerrar ciclos, el perdón, son hacer un ritual, hacer el ritual de soltar. Entonces, en ese podcast les voy mencionando pues todas las herramientas que yo fui usando y sigo usando para seguir llevando ese duelo, seguirlo honrando, seguir honrando a Pepe, pero desde el amor. Ok, Bueno, parece muy bien. yo aquí voy a dejar en la descripción de mi video, voy a dejar la información de Karina, de su podcast y de su canal de YouTube. Entonces, Karina, ¿quieres dar algún mensaje final a nuestra audiencia? Bueno, más que nada, pues muchas gracias por llegar aquí al final del video, de escucharnos. Y claro, quiero comentarles que cuando ustedes se sientan listas, pues busquen ayuda, hagan su propia obra, porque recuerden que somos las arquitectas de nuestras vidas. Transformen ese proceso doloroso a un proceso pues más armonioso. Y las invito a que escuchen el podcast. De verdad, les va a gustar muchísimo. Hay herramientas, les dejo herramientas para que ustedes pues también se vayan ayudando y vayan, a lo mejor esa parte que yo comparto les ayude un poco a ustedes a tener claridad y darse cuenta que no son las únicas, ¿no? Que sufren o que pasan por ese proceso donde las señalan, donde les dicen que pues no fueron buenas madres, ese tipo de palabras que son las que más duelen cuando estás viviendo un duelo y que a lo mejor quisieras tener gente a tu lado que te comprenda, que entienda esa parte que tú estás viviendo y sin embargo pasa todo lo contrario, ¿no? Encuentras a gente que solo te señala. Bueno, en este podcast podrás escuchar y a lo mejor te puedas identificar y puedas tomar esas herramientas y trabajarlas en tu duelo. El duelo pues nunca se va a superar, pero sí se va a transformar. En lo que tú desees transformarlo, en amor, en armonía, en paz, en alegría, lo vas a transformar, pero siempre y cuando tú así lo desees, ¿no? Así es. Karina, pues quiero agradecerte mucho por tu tiempo, por darnos todos estos consejos basado en tu experiencia de vida. Agradezco mucho por tu visita y ojalá y no sea la última, pero muchas gracias. Claro, me gustaría que nos dieran sus comentarios, nos dejaran sus comentarios si quisieran a lo mejor abordar algún tema específico del duelo y que nosotros podamos pues seguir subiendo este tipo de contenidos, pues nos ayudarían muchísimo, ¿verdad? Y yo te agradezco infinitamente que me hayas tomado en cuenta de estar en tu canal, de mi tiendita cósmica. Me encanta el nombre de tu canal, me encantó. Y de verdad, muchísimas gracias poder estar contigo, conectar con gente como tú, con mujeres como tú, que nos apoyamos y que estamos en la misma sintonía de seguir avanzando, de seguir siendo luz para otras mujeres. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues hemos llegado al final de este video. Ojalá y te guste esta información y si es así, nos dejes un comentario. Y si tienes alguna duda o te interesaría saber algo más sobre este tema, sin ningún problema, comenta para hacer otro contenido, otro video con un contenido respondiendo tus preguntas. Espero que tengas un lindo día y te espero por aquí en mi próximo video. Recuerda que en la descripción de este video voy a dejar la información de Karina, su podcast y su canal de YouTube.
Que tengas un lindo día y hasta pronto.